América Latina es hogar de una de las mayores poblaciones palestinas fuera del mundo árabe, y alrededor de una quinta parte vive en El Salvador. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad monetaria en El Salvador. Somos parte integrada en el país. Somos una comunidad grande, salvadoreños de origen palestino. Y muchos salvadoreños palestinos vienen de una parte específica de Palestina. La mayor parte de la migración palestina a El Salvador fueron gente de la ciudad de Belén. Belén tiene cerca de 29,000 habitantes. Aunque el número exacto es desconocido, se cree que hay cerca de 100,000 personas de raíces palestinas en El Salvador. Sí, hay más palestinos en El Salvador que en Belén, pero ¿cómo llegaron ahí? El abuelo de mi papá nació en Palestina, igual que mi abuelo, y ellos emigraron a El Salvador a finales del año 1920-22, por ahí. Los palestinos llegaron a El Salvador a finales del siglo XIX. Empezó esta migración durante un poco antes también de la Primera Guerra Mundial por razones económicas y las dificultades el que vivía la gente bajo el dominio turco. Como en los pasaportes de estos migrantes podía leerse turco otomano, los salvadoreños comenzaron a llamarlos turcos, un término que persiste hasta hoy y que en algunas ocasiones tiene una connotación negativa. Fue la palabra turco en aquel entonces muy pesada, daba pena, daba vergüenza, porque la sociedad alta del país lo consideraba como gente de nivel bajo, y fuimos discriminados. En El Salvador, los palestinos enfrentaron racismo y xenofobia institucionalizada, especialmente de los criollos o de la élite de descendencia europea. En 1921, un ajuste en la ley de migración salvadoreña clasificaba a chinos y árabes como gente perniciosa. En 1933, el dictador Maximiliano Hernández Martínez proclamó una ley de migración que prohibía la entrada de negros, asiáticos y de nuevos inmigrantes de Arabia, Líbano, Siria, Palestina o Turquía, generalmente conocidos con el nombre de turcos. 3 años después, el gobierno fue más allá y prohibió que árabes y chinos abrieran negocios para proteger los intereses nacionales. Los salvadoreños palestinos se vieron muy afectados por esta ley porque muchos eran gente de negocios. Hoy muchas compañías prominentes de El Salvador son dirigidas por salvadoreños de ascendencia palestina. Muchos de ellos no hablan árabe y se han integrado completamente a la sociedad salvadoreña, pero siguen celebrando sus raíces. Nilsa Saca preserva su herencia a través de la comida. Me recuerda cuando nos reuníamos con mi mamá, con mi papá, sentados en la mesa, todos disfrutando, que mi mami hacía musaca, que mi papá le pedía que le hiciera el fatay. Ella administra un restaurante llamado Teclebab en la comunidad de Santa Tecla. Bueno, el restaurante es un restaurante fusión árabe-turco, pues en realidad son recetas familiares, es una ascendencia palestina por parte de mi papá. Sí costó un poco llegar a un equilibrio para que el paladar del salvadoreño se adaptara a la gastronomía árabe. Muchos sabores eran como muy fuertes, por ejemplo el ajo es una cantidad bastante grande de ajo que se utiliza normalmente, o incluso no están mucho acostumbrados a utilizar el yogur en receta. Saiman Houri es expresidente de la Asociación Palestina Salvadoreña y miembro del Comité del Club Árabe, un club social para los salvadoreños palestinos que comenzó en la década de 1950. Tenemos un club que orgullosa mucho y lo consideramos en nuestro nicho, donde la comunidad pasa muy buenos tiempos juntando en actividades. Saiman no es un salvadoreño palestino promedio, en realidad nació y creció en Palestina. Llegué aquí a El Salvador en 1980. Casualidad, yo conocí a mi esposa allá. Su esposa, como muchos salvadoreños palestinos, todavía mantiene lazos con su patria un siglo después.
no hay ninguna familia, ningún apellido de origen palestino que está en el país que no tiene una conexión de sangre directa allá en Palestina. Así la relación es impactante, la relación es de siempre. Pero Belén, la patria ancestral para muchos salvadoreños palestinos, está amenazada por asentamientos ilegales israelíes. Estamos hasta el momento con aquellas heridas y la injusticia del mundo de crear un Estado israelí en nuestra tierra y obligar a la mayor parte palestina de emigrar. El conflicto entre Israel y Palestina se desarrolla en espacios públicos en San Salvador, la capital de El Salvador. Aquí hay una plaza dedicada al Estado de Israel. Y aquí hay una plaza dedicada a Palestina y a los territorios palestinos ocupados a solo 200 metros. En la avenida Jerusalén, en San Salvador, hay una plaza en honor al líder palestino Yasser Arafat, y la embajada israelí ha protestado contra ella. A pesar de la gran población palestina, históricamente Israel ha ejercido una gran influencia en El Salvador, a través de la sólida relación que ha tenido con los gobiernos de extrema derecha que han gobernado El Salvador durante gran parte de su historia. Durante 1975 a 1979, los años previos a la Guerra Civil de 12 años de El Salvador, el 83% de las importaciones militares del país llegaron de Israel. Los israelíes también ayudaron a entrenar al ANSESAL, la policía secreta que sentaría las bases para los escuadrones de la muerte durante la guerra. Durante la guerra, aquí en El Salvador, tuvimos un problema de estallar una bomba y fuimos casi con mucha razón obligados a quedar en el país porque salió mi señora embarazada, pero no me arrepiento. Aquí ya tengo raíces, tengo hijos, tengo nietos. Yo vine joven para acá y ya ahorita me pinta mi pelo aquel color de la vejez, pero con todo amor a un país que abrió las puertas para nosotros. Los salvadoreños palestinos han dado forma a la política moderna del país. El primer presidente de origen palestino de El Salvador fue Antonio Saca, de extrema derecha. Cuando ganó las elecciones de 2004, venció a Shafiq Handal, otro salvadoreño de origen palestino del partido izquierdista el FMLN. Handal fue un destacado guerrillero que negoció los acuerdos de paz de 1992, que concluyeron la guerra civil. Cuando murió, fue enterrado con las banderas de Palestina, El Salvador y del Partido Comunista. Nayib Bukele ganó las elecciones de El Salvador en 2019 para convertirse en el segundo líder de ascendencia palestina del país. En Navidad, incluso habló de sus raíces de Belén. Mi abuela nació en Belén, por eso cada Navidad celebrábamos en su casa con toda la familia. Pero a pesar de su identidad palestina, mantiene una relación cercana con Israel. En 2015, cuando era alcalde de San Salvador, el embajador israelí en el país lo llamó un socio para la colaboración. En 2018, Bukele realizó un viaje patrocinado por el gobierno israelí a la Conferencia Internacional de Alcaldes en Israel. El Salvador aún lucha con la violencia, un legado de su guerra civil, y miles de personas siguen huyendo en caravanas. Y así, los salvadoreños palestinos representan la lucha por los derechos humanos de dos pueblos, en lados opuestos del mundo. El palestino está luchando también más que esto, una guerra sobre su cultura, sobre su gente, sobre su existencia. El salvadoreño aquí también está revolucionando, está luchando por una mejor vida, por tener derechos igualitarios, que no hay discriminaciones sociales, que no hay diferencias económicas.